Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestros cursos. Ya después de haber hecho una introducción a la filosofía y haber tenido la oportunidad también de poder conocer el desarrollo filosófico que hemos tenido, un breve recorrido histórico, vamos a entrar ahora a una serie de conocimientos de conceptos de metafísica. Vamos a empezar por el conocimiento del acto de ser, la esencia y la sustancia. Primero, la metafísica es un saber que va más allá de la física. Este nombre, esta concepción, viene porque, digámoslo así, el secretario de Aristóteles, Andrónico de Rodas, colocó ese libro después de la física, ¿verdad? Es un dato, digámoslo así, simpático e histórico, ¿verdad? Por el cual se le llama metafísica más allá de la física, ¿verdad? Porque en la colección de libros Andrónico lo puso en ese lugar. Entonces, es aquello que va más allá de la física en el sentido de un saber del conocimiento de la naturaleza en busca de principios y conceptos que pueden explicar el mundo físico. Como sabemos, los que estuvieron antes de Sócrates, Platón y Aristóteles, estuvieron antes de ellos, se conocen como filósofos naturalistas, porque querían dar explicaciones de la realidad, pero siendo la realidad misma, ¿verdad? En lo que ellos se basaban para explicar las cosas. Entonces Aristóteles con la metafísica intenta dar una guía de principios para conocer la realidad, pero no de las mismas cosas, sino un saber que pueda nosotros orientarnos sobre el ser de las cosas. Entonces, la ciencia filosófica sobre las causas últimas es lo que nosotros ponemos como metafísica, que nos ayudan a tener conocimientos, conceptos, abstracciones de la realidad que podemos aplicar nosotros de una forma general. Como tal, la metafísica estudia el ente, lo existente, en cuanto ente, las cosas que son en cuanto son, ¿verdad? Es el ser de las cosas. Entonces, Aristóteles llama a la metafísica la filosofía primera. Es la ciencia del ente, ¿verdad? Su objeto es el ser y su concepto más fundamental y general que puede pensar el entendimiento humano es que la existencia de las cosas. En la estructura de este conocimiento, las cosas nosotros las podemos entender como sustancia, ¿verdad? Aquello que está ahí como sustentante, ¿verdad? Sustancia, subestare, lo que está debajo de lo que sostiene a esto. Entonces, a la sustancia es lo que le compete el ser, ¿verdad? Todo es ente porque tiene ser, ¿verdad? Es una sustancia, ¿verdad? Se le llama sustancia porque tiene ser y ese ser es común a todos. Pero lo he tapado para que me vean. Pues nosotros también hablamos de ese ser de las cosas, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que las cosas son y son de una manera, ¿verdad? Entonces, no solamente es la cuestión de la sustancia, sino que a la sustancia debemos entender nosotros a aquel sujeto que es el sustrato de esa cosa, donde recae todo lo que este objeto, esta cosa es. Es decir, la sustancia es el ser en cuanto que por él y en él se sostiene todo lo que la cosa es. Esa es la sustancia. A la sustancia, por ende, a quien le compete el ser de las cosas, ¿verdad? Entonces, si yo digo la silla tiene una materialidad, la silla tiene un color,
tiene un peso, tiene todo eso, ¿verdad? Pero todo eso que yo he descrito de la sustancia, ¿verdad? Son, digámoslo así, sus partes accidentales, ¿ya? Pero el propio ser de la sustancia es ser silla, ¿verdad? El ser silla, sustancia, la silla, ¿verdad? Eso es lo que hace que la cosa sea, la sustancia. A ella le compete el ser, ¿verdad? Entonces ya vamos a llegar también a esa parte donde donde Aristóteles también describe cómo entender esto que estamos hablando del ser de la sustancia, pero en el sentido más descriptivo. Ahorita estamos en el plano filosófico, en el plano conceptual. Entonces, a esa realización de las cosas, ¿verdad? Lo que decimos que la silla, ¿verdad? A eso es lo que le compete el acto de ser, que es por lo que las cosas son. Si a la sustancia es lo que tiene el ser, lo propio de la sustancia es el ser. Ahora, esa sustancia, ¿verdad? La silla, con todos los elementos, ese ser que está allí, tiene un acto de ser por el que ella es silla, por dar el ejemplo que estamos, por seguir el ejemplo que estamos dando. Y el que las cosas sean diferentes es por la esencia de las mismas, ¿ya? Entonces, la sustancia silla, ¿verdad? Debemos quitarnos nosotros el riesgo de la imaginación de que yo intente ver la sustancia silla. No, la sustancia silla es mi abstracción mental, ¿verdad? Es mi abstracción mental. Y la esencia silla, ¿verdad? Porque hay sillas metálicas, de madera, hay sillas elásticas, de caucho, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es una esencia de ser silla, una forma de ser silla. Mi sustancia silla se manifiesta de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, el acto de ser, de que todas las cosas son, ¿verdad? Todo cuanto es, ¿verdad? Ese acto de ser engloba todo lo que esa cosa es, ¿ya? El que la silla esté allí es gracias a un acto de ser, ¿verdad? De la sustancia que está allí. Entonces, sustancia, el ser, el acto de ser de las cosas, ¿verdad? Entonces, esas son las primeras categorías que nosotros tenemos que ir comprendiendo en las cuestiones de la metafísica. Entonces, el acto de ser, ¿verdad? Hace que todo lo que el ente sea, hace todo lo del ente, que el ente sea. Perfecciones y cambios, ¿verdad? Yo le puedo cambiar color a la silla, ¿verdad? Yo le puedo añadir unas partes, la puedo hacer de 5 patas, etcétera, etcétera. Pero la silla sigue siendo silla, gracias al acto de ser, ¿verdad? Nosotros los seres humanos, algunos tenemos más perfecciones que otros, pero el acto de ser hombre es lo que hace posible todo lo que en el hombre pueda darse, ¿verdad? Hay hombres que son buenos para las matemáticas, otros para las letras, otros son buenos para ambas cosas. Entonces, todas esas perfecciones es por el acto de ser, que hace posible todos los cambios y las perfecciones en el ente, en aquello que existe. Y por eso el acto de ser es el ser de todos los actos del ente, ¿ya? Entonces, las cosas que se pueden dar en el hombre no se pueden dar en el animal, porque el animal tiene un acto de ser diferente al acto de ser del hombre. Entonces, a la realización del ser de las cosas le llamamos acto de ser. Este se manifiesta y es de maneras distintas. El acto de ser es por el que las cosas son, y el que las cosas sean diferentes es por la esencia de las mismas. Todo es pero todo es diverso ya que tienen modos diferentes de ser. Ahora bien, el acto de ser engloba todo lo que el ente es. Entonces, vamos a ir distinguiendo entonces sustancia, las partes de esa sustancia que son los accidentes, el acto de ser, que es que hace posible que las cosas sean,
y todas sus perfecciones, y la esencia es, digámoslo así, la cualificación, lo que hace diferente a una cosa de otra, pero que tienen en común el ser, ¿verdad? Entonces, los distintos modos de ser no agotan la perfección de ser. Es acto porque da ser a todo lo que el ente es, y como acto da el ser, participa su ser haciendo la cosa aquí y ahora en su existir. Los distintos modos de ser no agotan la perfección del ser. Ante la pluralidad de seres, se distingue por su esencia o naturaleza, como determinaciones del ser. Entonces, la esencia no es el ser, en el sentido de que el que sea silla, no porque sea silla es, sino todo lo contrario. Es silla porque tiene ser. Y el ser siempre va a estar cualificado, determinado, ¿verdad? Por la esencia. Así se explican las cosas. Así se entiende la realidad desde el punto de vista de la metafísica, ¿verdad? Y estas categorías nosotros las vemos de una forma, por decirlo así, oculta en los distintos saberes que hay. Cuando hablamos nosotros de especies, cuando hablamos nosotros de mundo animal, mundo vegetal, hay un sustrato de todo eso que me ayuda a mí poder comprender por qué eso es así, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está toda la raza humana. Todos participamos del ser y todos tenemos la misma esencia de ser. Y el acto de ser hombre es el que hace posible de que el hombre se desarrolle de unas formas diferentes. Esas son las categorías metafísicas que nosotros nos ayudan a ver la realidad, pero desde esta perspectiva filosófica. Espero que hayan tomado café, ¿verdad? ¿Alguna preguntita al respecto? ¿Preguntas? ¿Se entiende esta parte, estas primeras nociones de metafísica? Ser, sustancia, acto de ser, esencia. Ok. Continuamos entonces. Luego tenemos nosotros el concepto importante de la causalidad. Lo primero que deben tener en cuenta es que cuando hablamos de la causalidad, nos estamos refiriendo a un principio de la filosofía clásica y que tiene un valor universal y que debemos nosotros tener en cuenta que vale tanto para el ámbito del ser como el del conocer, ¿verdad? Es decir, en la realidad nosotros, en la realidad nosotros vemos algo que desde el punto de vista filosófico llamamos sustancia, y también en nuestro interior hay cosas que son causadas, movidas por otro en la vida espiritual del hombre. Entonces, cuando hablamos de causalidad, tenemos que quitar a nosotros la noción causa y efecto de tipo mecanicista, que es la que todos nosotros hemos conocido en la escuela, ¿verdad? No estamos hablando de eso, sino que cuando hablamos de la causa en filosofía, es para comprender cómo el ser que poseen los demás entes influyen entre sí, ¿verdad? Ante la pluralidad de los seres,
¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que las obras de los seres siguen de su ser, ¿verdad? Así como es el ser, así es el obrar. Así comunica, así produce efectos en otros. De manera que esta noción de causalidad metafísica es un principio que ayuda a comprender el orden y la unidad del universo, que nos van a llegar a nosotros a comprender, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que pueda existir un mundo de esta manera y que hay una exigencia metafísica de la existencia de un ser, ¿verdad? De un ser que es causa y origen de todo cuanto existe. Entonces, en la causalidad, en la noción de causalidad, nosotros lo tenemos presente en nuestra experiencia cotidiana como en el plano científico. Sabemos que hay una serie de relaciones de los seres que nos pueden ayudar a entender este aspecto de la metafísica de la causalidad. Entonces, entre los seres nosotros logramos ver de que hay una relación de experiencia externa. Es decir, podemos ver de que hay una contigüidad entre los seres o sucesos. Como nosotros podemos ver, el día sigue a la noche, o que el 3 precede al 4. Hay también una relación de experiencia interna. Cuando realizamos una acción, elección y deseo, nosotros nos vemos movidos por algo, interiormente o de la exterioridad, pero que al final esa causa de que uno, hablando en el plano de la libertad, el plano del hombre, haga algo, siempre proviene de nosotros mismos, de nuestra interioridad. Y por último, hay una relación de experiencia interno-externa, ¿verdad? Que es nuestra influencia en el mundo externo y viceversa, cómo las cosas influyen en nosotros, ¿verdad? Entonces se da una relación, ¿verdad? En las realidades. Por ejemplo, lo vemos en el deporte, lo vemos en el arte, lo vemos en accidentes, ¿verdad? Colisiones que vemos donde interactuamos con la exterioridad y las cosas pueden tener una causa externa ajena a mi voluntad o pueden ser mi voluntad el agente causal de las cosas. Entonces, como vemos, la causalidad está presente en todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo vamos a entender nosotros el principio de causalidad? Pues el principio de causalidad lo podemos comprender de las siguientes maneras. Por un lado, nosotros tenemos que todo lo que empieza tiene una causa. Es decir, nuestro acto de ser es presidido por la nada, nuestra existencia. De manera que para poder ser, hemos recibido el ser de otro, ¿verdad? Del cual hemos recibido el ser del otro, somos seres causados, ya que nuestra propia experiencia nos confirma de que nosotros no tenemos la capacidad, la facultad de poder decir ahora existo o dejo de existir, ¿verdad? Todo lo que empieza tiene una causa. La segunda forma de entender el principio de causalidad es de que todo lo que es movido por otro. El movimiento significa el paso de un estado de ser a otro, de una perfección a otra. No estamos hablando del movimiento mecanicista, el movimiento de desplazamiento, el movimiento de cuerpos, sino que estamos hablando de que la semilla pasa a ser flor, la flor árbol, y el árbol produce semilla, y así continuamente una serie de movimientos. Entonces, para poder alcanzar una perfección, un modo de ser, es posible solamente si es provocado por otro. El movimiento de ser es posible por un motor que mueva sin ser movido, siendo siempre acto puro.
Este es el principio aristotélico de la causalidad. Es decir, sería un absurdo pensar de que todo lo que se mueve, haciendo hincapié nuevamente, que son los cambios de estadios del ser de las cosas, el movimiento, el cambio de las cosas, solamente es posible porque otro lo mueve, pero no desde el punto de vista físico-mecánico, sino de un punto de vista filosófico, cuya explicación no se encuentra en las cosas mismas. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de la teoría de la teoría de la evolución me da una explicación a mí de la parte material, física, sensible del ser humano, pero no me puede dar una explicación de por qué en el hombre existe una dimensión que no responde a la materia, sino que es algo espiritual, ¿verdad? Psicológico. Entonces esa tiene otra causa, ¿verdad? Diferente. Y así pudiéramos poner un montón de ejemplos que nos lleva a nosotros a una conclusión de que si hay movimiento en las cosas, todos los cambios que se producen en las cosas, ¿verdad? Debe tener un origen único, un motor que mueva sin ser movido, porque sería totalmente absurdo una serie de causas de movimiento al infinito. Luego está la otra forma de ver el principio de causalidad es que todo lo contingente necesita una causa. Como conclusión lógica, nosotros como seres finitos y causados, contenemos en sí mismos la corruptibilidad, ya que por ser compuestos de acto de ser y de esencia, porque no somos acto puro de ser, nosotros sabemos que si hemos recibido el ser, vamos a dejar de ser nuestra existencia. Somos seres contingentes. Todo ser contingente al ser remite a una causa de ser de su existencia. En este raciocinio podemos decir de que existe un ser necesario que da el ser sin sufrir cambio o disminución de su acto de ser. Hay una fuente del ser que hace posible que los demás sean, pero que él no se agota en su forma de ser porque posee el ser como esencia, ¿verdad? Entonces, por decir algo, nosotros nos damos cuenta de que como seres humanos, nosotros somos una causa de la existencia de otro ser humano, pero hay algo que nosotros no podemos causar y que escapa de nuestras manos y que el ser no lo damos propiamente de nosotros, sino que el ser viene dado por otro. Entonces, ¿cuál es el dato interesante de esta parte del principio de causalidad? Es la notoriedad de la contingencia de los seres. Eso me da a mí entender de que no poseemos, no agotamos todo el ser, ni lo poseemos el ser en acto puro, sino que lo hemos recibido de otro y ese ser está en un continuo desarrollo y por ende en deprimento, en, digamos, en un desgaste, tiene corruptibilidad. Por último, todo lo que conviene a algo y no es de su esencia, le pertenece por alguna causa, ¿verdad? Es decir, volvamos al ejemplo de la silla. La silla, que es de madera, yo la puedo dar otro color, pero eso no es posible por la silla misma, sino que yo se lo he dado. La causa de que esa silla sea diferente a las demás sillas le viene de otro, una perfección que es ajena a ella, porque ella, silla de madera, tiene un color X y yo he venido como una causa externa y le he añadido una perfección que la cual ella no la puede tener, ¿verdad? Por ella misma. Entonces, todos los seres poseen en grados incluso perfecciones según su modo de ser. El hecho de existir no es de nuestra esencia, es decir, que por ser hombres existimos, sino que somos hombres porque existimos. También que todos compartamos el ser como perfección común, todos somos
pero eso nos viene por ser de una determinada esencia. De aquí resolvemos que todo lo que es posee el ser por participación de otro, que es el ser por esencia, ¿verdad? Con este principio de causalidad vemos que en la realidad ninguna causa puede producir un efecto superior a sí mismo. En efecto, exige la existencia de una causa como origen. La materia produce materia, el espíritu, espíritu y no viceversa. Los seres, el ente, las cosas, al existir de modo finito, temporal y contingente, remiten a una perfección mayor. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok. Entonces, vamos a tomar una pausa.